Comenzamos con el video de la fisiología del sistema muscular. Video largo, pero es un solo video que va a incluir los diferentes tipos de músculos y luego nos vamos a centrar en el músculo estriado con sus clasificaciones, su tipo de contracción, sus acciones musculares y más detalles. Suerte. Al comienzo de cada tema hay una diapositiva que los va separando como si fueran diferentes partes para que tengan un poquito más de orden. Comenzamos con los tipos de tejido muscular. Vamos a tener tres tipos. El cardíaco lo vamos a detallar cuando veamos sistema cardiovascular. Luego, más adelante, hablaremos un poco sobre el involuntario o liso. En este momento, lo importante será el esquelético, que tiene la característica de ser voluntario. Bien, y que es el que usamos para movernos. A continuación tenemos un cuadro que detalla las características de cada uno. Bien, acá tenemos los tipos de tejido musculares. Había tres tipos de tejido muscular. Tejido liso, tejido cardíaco y tejido esquelético. El esquelético a veces se lo llama también estriado, pero si ustedes miran van a ver que estriado también es el cardíaco. Pero tienen diferencias. Acuérdense que cuando vimos la clase hablamos de que había tres cosas más importantes para ver: la contracción, el automatismo y la inervación, porque era lo que los diferenciaba. Como habíamos dicho, el tejido liso formaba parte de los órganos internos, por ejemplo las arterias y el resto de los órganos. Bien, el cardíaco, como dice bien claro ahí, forma parte del corazón. Me imagino que eso se lo imaginarán. Y el esquelético es el que vamos a ver, van a ver el resto de la carrera, porque es el que más usamos los profes. Tiene que ver con los músculos, con los que estudiaron en anatomía. La diferencia bien clara tiene que ver con cuándo es voluntario y cuándo no. Como dijimos en clase, yo no le puedo decir a mis arterias contráiganse, háganse más chiquitas para que la sangre no pase, o relájense, háganse más grandes para que la sangre pase y a mí no me aumente la presión. Vamos a ver un poquito de presión, lo van a entender mejor más adelante. Yo a mi corazón no le puedo decir latí más rápido, latí más lento. Así que eso. Y con respecto a la inervación vegetativa, va a depender del sistema nervioso autónomo, y la motoneurona va a depender de la vía piramidal. Mi área motora va a mandar una orden y a través de la motoneurona va a hacer que ese músculo se contraiga. Yo no voy a sentir el camino, pero yo voy a poder decirle: che, bíceps, contraete, pum. Y tampoco pienso, pero a ver, mi objetivo es agarrar algo y ahí los músculos se van a contraer. Acuérdense las diferencias entre la contracción, cuáles son automáticas, cuáles no, y la inervación. Detallando un poquito más el liso u visceral, vamos a tener que son contracciones más lentas y sostenidas. Lo podemos pensar en dónde están, en qué músculos están, y eso se deduce. Tienen poco gasto energético porque justamente son toda la vida y son de constante contracción. Tienen también filamentos de actina y miosina, y podemos deducir de su control que se encarga en el nervioso autónomo, de las hormonas y factores químicos locales. Comenzamos con la parte no contráctil del tejido muscular, donde vamos a hablar de los tendones y de las fascias. Bien, ahí en un gráfico tienen marcado cuál es el tendón y cuál es la fascia. Tenemos los tendones, que van a ser los que anclen el músculo al hueso, van a estar constantemente sometidos a tensión, almacenando energía que se verá más adelante. Y su funcionamiento es de forma viscoelástica. El tendón, si nosotros aplicamos una fuerza a velocidad lenta, va a ir estirándose, si no, no. Es un comportamiento viscoelástico.
Por otro lado tenemos las fascias, que son las membranas de tejido conectivo que le van a dar sostén y a envolver y separar los grupos musculares, convirtiéndolos en compartimientos cerrados. En la próxima diapositiva vamos a ver las diferentes membranas que envuelven al músculo. Estas membranas que nombramos recién dentro de las fascias van a ser el endomicio, perimicio y epimicio. En la próxima diapositiva están enumeradas. Son diferentes membranas que envuelven los diferentes componentes del músculo. La fibra muscular es la célula muscular, que va a ser donde va a estar nuestro tejido contráctil. Está envuelta por el endomicio, lo tenemos acá a la derecha. Cada fibra muscular está envuelta por el endomicio. Luego tenemos un grupo de fibras musculares que se llama fascículo, que para estar ahí dividido va a estar envuelto por el perimicio, es decir, es una capa intermedia que lo que hace es agrupar cierta cantidad de fibras musculares en forma de fascículo. Y por último, los diferentes fascículos van a ser unidos, englobados por el epimicio, que es la capa exterior que luego va a tener la fascia. Y en las puntas, en los extremos, va a estar el tendón, que es el anclaje del músculo al hueso. Bien, esto repite lo anterior. Músculos formados por fascículos de fibras que confluyen formando el tendón. Acuérdense que el tendón es lo que fija el músculo al hueso. Las envolturas lo que hacen es proteger y facilitar que la fuerza sea todo en conjunto. Lo primero que dije fue unificar a todas las fibras. Estas envolturas están hechas por tejido conjuntivo y teníamos epimicio, que era la más externa, perimicio, que era la intermedia que formaba fascículos, y el endomicio, que es lo que envolvía a cada fibra muscular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la parte contráctil. Es la que vamos a ver ahora, las diferentes proteínas que la forman y cómo está compuesta la parte que se contrae de nuestro músculo, que es lo que vamos a ver ahora. Es una célula, se llama fibra muscular, célula muscular, miocito, y tiene todos estos componentes: sarcolema, sarcoplasma, el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, y el sarcómero es la unidad funcional y estructural de la célula, que es lo que va de un disco Z a otro disco Z. Y lo que vamos a ver en la próxima diapositiva seguramente es lo que hay dentro de ese disco Z, entre esos discos Z. Bien, sarcolema es la membrana celular, sarcoplasma es el citoplasma, pero de esta célula muscular, tiene gran cantidad de mitocondrias. Recuerden que, como hablamos al principio, usa mucho ATP, y dentro de la mitocondria es donde se va a generar gran cantidad de ATP. Bien, después tenemos el retículo sarcoplasmático, que lo más importante es saber que ahí se almacena el calcio. Este retículo tiene unos túbulos que no sé de qué color están dibujados acá. Los túbulos T, ahí en amarillo. Tiene unos túbulos que lo que van a hacer es lograr que el calcio sea distribuido correctamente y que de esa forma la contracción sea toda al mismo tiempo y no haya ningún tipo de enlentecimiento. Lo importante del retículo es que almacena el calcio, y el calcio va a ser algo fundamental para nuestra contracción muscular. Por último, ahí tenemos el sarcómero, que es la mínima unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Ahí ya aparecen la palabra actina y miosina, que son dos proteínas contráctiles que vamos a ver muy importantes. Bueno, acá lo que tenemos es que, importante, es que el sarcómero es nuestra unidad funcional y estructural. Una definición que siempre pregunto en todos los exámenes que tomo. Y acá lo que tenemos detallado es un dibujo de cómo está organizada la fibra muscular. Repasamos cosas que vimos recién. Mitocondria, lo que tenía dentro, que era, cada uno lo sabrá, lo puede repetir, era el ATP, la energía. Sarcolema, que era lo que envolvía la fibra muscular, que es la célula, la membrana plasmática. Tenemos nuestro retículo sarcoplasmático, que lo que tenía era el calcio, con estos túbulos T. Los túbulos T lo que van a hacer es que el calcio se pueda repartir por todos lados. Teníamos varios núcleos. Y acá dentro de la miofibrilla lo que tenemos son las proteínas que hablamos antes. Tenemos
al filamento fino y al filamento grueso. El filamento grueso está formado por la miosina, que ahora lo vamos a ver, y el filamento fino está formado por la actina, que además tiene la troponina y la tropomiosina. Importante, un sarcómero va de una línea Z a otra línea Z. Las bandas las vamos a ver la clase que viene. Tienen que ver, son bandas que se generan según el tipo de fibra que tiene y que varían su longitud de acuerdo a si es el momento de contracción, de relajación o qué es lo que está pasando. Recuerden tomar puntos claves de cada diapositiva, chicos. Son muchos temas, muchas palabras nuevas, pero van a ver que la clase que viene lo vamos a volver a repetir todo. Acá volvemos a repetir cómo se va desglosando o afinando, achicando o simplificando el músculo. Arrancamos por un músculo que está formado por fascículos o haces, recuerden que envueltos por el perimicio. Luego tenemos las células musculares o fibras musculares, envueltas cada una por su endomisio. Y dentro de ellas tenemos las miofibrillas, que son un conjunto de miofilamentos, donde vamos a tener las proteínas actina y actina y miosina, que se van a agrupar formando los sarcómeros. Bien, presten atención, en amarillo tienen marcadas las diferentes partes que fuimos describiendo. Y ahora vamos a comenzar a describir las miofibrillas y la contracción muscular. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito la parte de las proteínas contráctiles. Como dijimos antes, cada fibra muscular está formada por un montón de miofibrillas, ¿sí? Y estas miofibrillas tienen dos tipos de miofilamentos, uno grueso y uno fino. En el caso del miofilamento grueso, está formado por la miosina. Como dice ahí, está formado por dos cadenas pesadas que van a formar su cola y adelante tiene 4 cadenas livianas que van a formar la cabeza. La cabeza es lo que a nosotros nos va a interesar más para la contracción porque va a ser quien se una con la actina. Y además, esta cabeza lo que tiene de importante es que tiene una actividad ATPasa. ¿Qué significa? Va a hidrolizar el ATP para obtener energía y utilizar esta energía para deslizar a la actina y producir la contracción muscular. Por el lado del filamento fino vamos a tener a la actina, que la actina es nuestra proteína contráctil, pero va a estar regulada por otras dos proteínas. La actina tiene un sitio activo, que es el que se va a contactar con la cabeza de la miosina para producir la contracción muscular. Pero está unida a la tropomiosina y a la troponina. Bien, la tropomiosina lo que hace es obstruir el sitio activo en reposo. Y la troponina lo que va a hacer es estar unida a la actina, a la tropomiosina y además tener un receptor para el calcio. Tiene 3 dominios, un dominio I que la une a la actina, un dominio T que la une a la tropomiosina y un dominio C que tiene gran afinidad por el calcio. Entonces, cuando ahora veamos la contracción, tenemos unos videitos para ver. Cuando venga un calcio, lo que va a pasar es que se va a unir al dominio C y de esa forma la troponina lo que va a hacer es correr a la tropomiosina del sitio activo y permitir que se pueda unir el sitio activo de la actina con la cabeza de la miosina. Bueno, como dijimos recién, hay filamentos finos y filamentos gruesos que se van alternando y forman bandas. Acá abajo de esta diapositiva tenemos las diferentes bandas que se forman, donde podemos ver qué tipo de filamento tiene cada banda. Por ejemplo, la banda I o clara solamente tiene filamentos finos. Están unidos a las líneas Z. La banda H, por ejemplo, solamente tiene ¿qué filamento? El filamento grueso. Y la banda A lo que tiene son ambos filamentos que están superpuestos. Cuando veamos la contracción muscular después vamos a repasar esto y vamos a ver cómo se modifican estas bandas
al contraerse el músculo o al estar el músculo relajado. Ahí también tenemos, dice sarcómero, entre las dos líneas Z se forma un sarcómero y ahí podemos ver lo que está con lo que incluye un sarcómero. Pasamos a detallar las proteínas que tiene nuestro músculo. Vamos a tener proteínas contráctiles, proteínas reguladoras y proteínas no contráctiles. Bien. Dentro de las proteínas contráctiles tenemos a la miosina y a la actina, que son las más importantes, las que describimos recién. La miosina forma el filamento grueso y contiene una cabeza con actividad ATPasa, que lo que hace es hidrolizar el ATP y usar esa energía para el golpe de fuerza que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la actina, que es otra proteína contráctil que forma el filamento fino y que posee un sitio activo para unirse a la miosina. En este sitio activo vamos a tener las proteínas reguladoras que están enrolladas formando el filamento fino o delgado con la actina. La tropomiosina es quien obstruye el sitio activo de la actina en momentos de reposo y la troponina, que es otra proteína reguladora, lo que hace es cuando recibe el calcio, importantísimo, cambia su estructura y mueve a la tropomiosina del sitio activo. Importantísimo estas cuatro. Y luego tenemos tres proteínas que son un poco más nuevas, como la desmina, que es una proteína no contráctil. Es un filamento intermedio que lo que hace es unir miofibrillas hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos la titina, que es otra proteína no contráctil, muy elástica, recordemos lo que significa elasticidad, que lo que hace es soportar una carga pasiva y que es importante en los estiramientos y en la acción excéntrica de la contracción. También tenemos la neulina, que va a estar junto al filamento fino y le va a brindar estabilidad. Y por último tenemos la proteína M, que es una proteína estructural que da cohesión al conjunto de la miofibrilla. Acá dejo una pausa para que veamos y repasemos estos temas, diferencias entre los tipos de tejido muscular, estriado esquelético, estriado cardíaco y liso, las envolturas de la célula muscular, endomicio, perimicio y epimicio, fascia, tendón, qué es un sarcómero y cuáles son las proteínas. Comenzamos el apartado sobre la contracción muscular. Tema un poquito más complejo, pero que si ya recordamos un poco lo que vimos al comienzo de este video va a ser mucho más fácil. Sarcómero es la unidad funcional y estructural del músculo, la mínima unidad. Recuerden que un sarcómero iba desde un disco Z a otro disco Z y en el medio teníamos proteínas, filamentos gruesos y filamentos delgados. Durante la contracción, el sarcómero se va a cortar debido al deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. Vamos guardando información. Bien, y otro concepto importante que lo vamos a ver más adelante como puente cruzado o golpe de fuerza tiene que ver con la unión que se da entre la actina y la miosina, es decir, la miosina con su cabeza ATPase y un ATP, la actina con su sitio activo liberado, que es una unión que genera el deslizamiento del movimiento, el golpe de fuerza lo realiza la miosina en su cabeza, pero se juntan y se separan muy fácil. Si no, no podríamos desplazar, la miosina no podría buscar un nuevo sitio activo para generar la contracción. Para ver un poco mejor esto, capaz tengan que volver a la diapo anterior, donde estaban dibujadas las líneas, o más adelante hay otras. Dijimos que había tres tejidos musculares, ¿se acuerdan? Liso, cardíaco y esquelético, bueno, y que eran estriados. ¿Por qué? Porque sus propias fibras generan estriaciones, generan como si fueran líneas. Las estriaciones están dadas por bandas claras y bandas oscuras. Cada banda, es lo que vimos en la diapositiva anterior, así como en líneas, depende de lo que estén formadas. Por ejemplo, acá dice las bandas I son solo filamentos finos. Entonces, si solamente hay filamentos finos, ¿qué proteínas va a haber en esa banda? Se las dejo, se las pregunto un día cuando nos juntamos en un Zoom. Después tenemos las bandas A, que tienen superposición de filamentos finos y filamentos gruesos. Las bandas H, que solamente tienen filamentos gruesos. Las bandas M, que ustedes se acuerdan que habíamos visto proteína M.
Bueno, es donde se unen los filamentos gruesos. Es como que el filamento grueso en un punto se une. Y después tenemos las líneas Z, que es el punto de contacto de las proteínas contráctiles. Dan apoyo estructural. Cuando se empiezan a cruzar las proteínas, llegan hasta ahí. Y entre una línea Z y la de al lado es lo que constituye un sarcómero, que acuérdense que es la unidad funcional y estructural del músculo. Y una miofibrilla está formada por un conjunto de sarcómeros. Acuérdense que todo esto ya lo estuvimos viendo, ya lo repasamos. Vamos a explicar ahora la teoría del filamento deslizante o la formación de puentes cruzados, que es una fase re importante de la contracción muscular. Bien, es lo que se va a producir entre el contacto de la actina y la miosina. Para que esto suceda, la cabeza ATPasa de la miosina va a recibir un ATP, lo va a hidrolizar, lo va a degradar y le va a quedar el ADP y un fósforo. Bien. Esta carga de energía que tiene es lo que va a hacer que se pueda unir al sitio de la actina, al sitio activo de la actina que va a estar libre, y al liberarse el ADP se produce un pivot, que es un movimiento que hace que la cabeza de la miosina deslice a el filamento fino sobre ella. Es decir, si recordamos cómo era la imagen de un sarcómero, que era un disco Z y otro disco Z, en el medio un filamento grueso, los filamentos finos que están unidos al disco Z se van a ir juntando por el deslizamiento o por el golpe de fuerza que realiza la miosina sobre la actina. Bien. Es decir, la miosina va acercando las actinas entre sí hasta hacia un cierto punto. Siempre que haya ATP, se puede volver a unir a un nuevo sitio activo y siempre que el sitio activo de la actina esté libre. Bien, como dice ahí, es la flexión de la cabeza de la miosina con el uso de un ATP, se desliza el filamento delgado sobre el grueso y se separan para volver a empezar. Ya nombramos las proteínas, las bandas, lo que es el golpe de fuerza y acá lo que tenemos es la función del calcio y del ATP. Bien, son dos sustancias fundamentales para que se produzca la contracción. El calcio es el interruptor. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, si no está el calcio, no vamos a poder liberar el sitio activo de la actina porque la troponina no va a poder mover a la tropomiosina. Hay que repasar todo lo visto. Como dice ahí, a concentraciones elevadas de calcio quedan al descubierto los centros activos o sitios activos de la actina y pueden unirse a la miosina. A concentraciones bajas, la tropomiosina cubre los centros activos de la actina. Recordemos que el calcio estaba guardado en los retículos sarcoplasmáticos que estaban unidos por los túbulos T, que formaban la tríada, que era la cisterna con la unión del tubo. ¿Para qué? Para que pudiera llegar calcio a todo el músculo al mismo tiempo. Y después lo que tenemos es el ATP, que como repasamos recién, el ATP va a unirse a la cabeza de la miosina con su función ATPasa y se usan 2 ATP por cada cabeza de miosina porque hay 2 cabezas. Eso es lo que hay que saber. Por cada puente cruzado, 2 ATPs. Pasamos a hablar de placa motora y unidad motora. Acá es donde inicia nuestra contracción muscular. Las fibras musculares se van a contraer porque les va a llegar un impulso nervioso, un estímulo motor. Bien. Las alfa-motoneuronas están ubicadas en el asta anterior de la médula espinal y van a llegar a través de nervios hacia nuestros músculos esqueléticos. Bien, el nervio lo que va a hacer es ingresar en los músculos, ramificarse por el perimicio, como está dibujado ahí, y llegar a cada fibra muscular. Bien, estas motoneuronas van a estimular a cierta cantidad, es decir, como se ve en ese gráfico, una motoneurona va a estimular a cierta cantidad de fibras musculares. Bien, como dice abajo, una unidad motora son todas las fibras
musculares inervadas por una sola fibra nerviosa motora. Bien. En cambio, el concepto que tenemos al lado, que es el de placa motora terminal o neuromuscular, se refiere a la unión que hay entre una fibra nerviosa y una fibra muscular esquelética. Bien, repasamos por las dudas. Unidad motora son todas las fibras musculares que están inervadas por esa motoneurona o por esa fibra nerviosa. En cambio, placa motora terminal o neuromuscular es la unión específica entre esa fibra nerviosa y una fibra muscular esquelética. Bien. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es poder ver filamento grueso, filamento fino cómo está compuesto, filamento grueso, el ATP, con sus 3 fósforos, que es lo que se hidroliza y lo que da después la energía para el movimiento. Lo vamos a ver ahora en un video, pero para que tengan la imagen, como el filamento fino tiene las proteínas reguladoras, como el filamento grueso tiene la cabeza ATPasa. Bueno, atención a esta parte, tiene que ver con cómo llega esa indicación de que el músculo tiene que contraerse. Cosas que ustedes ya habrán visto, hay unas diferencias de potenciales dentro y fuera de la célula. Tenemos un potencial de membrana, que es la diferencia entre las cargas entre el interior y el exterior celular. Y un potencial de acción se da cuando se producen cambios en ese potencial de membrana. Acá dice que nuestro potencial de membrana en reposo del músculo es menos 85 milivolts. Tiene que llegar una estimulación para que eso se positivice y de esa forma se produzca el impulso. Unidad motora se lo llama a la motoneurona alfa y a las fibras que inervan. Motoneurona alfa es como si fuera un cablecito, es un nervio que viene desde la médula espinal. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema nervioso. Concepto que tiene que quedar claro desde ahora es que la motoneurona alfa más las fibras que inerva es la unidad motora. ¿Por qué? Porque ya vimos que cada músculo tiene muchas fibras y según la utilidad de ese músculo tendrá mayor cantidad de motoneuronas o menor. Bien. Y por último y abajo dice, llega el impulso eléctrico a la placa motora, se libera acetilcolina, lo vamos a ver ahora, es nuestro neurotransmisor que inicia nuestra contracción muscular. Se genera el potencial de acción, se hace positiva y ahí es cuando se libera el calcio del retículo sarcoplasmático y a través de los túbulos T se reparte por toda la célula. Y como ya vimos y como ya dijimos y como vamos a ver en el video que viene ahora, cuando se libera el calcio, ¿a dónde va el calcio? A la troponina. ¿Qué hace la troponina? Corre la tropomiosina. ¿Qué hace la tropomiosina? Libera el sitio activo. La actina queda con su sitio activo libre. Tenemos un ATP en la cabeza de la miosina y se produce la contracción muscular. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro
impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bien, acá lo que tenemos es un resumen, un cuadro que nos unifica lo que venimos viendo, qué es lo que pasa en reposo en la célula muscular, cuándo es que se estimula, cuándo se produce la contracción. Recarga se refiere al momento en el cual
se separa esa miosina de esa actina para volver a empezar el proceso y para que haya relajación, que es lo que tiene que pasar con el calcio y lo que ya vinimos viendo. Un cuadro que resume, si ustedes leen esto y hay algo que no lo entienden, vuelvan atrás a ver dónde está la información de lo que no entendieron. Acá tenemos nuevamente las bandas. Si ustedes tomaron apuntes de lo que vimos al principio de esta clase con respecto a las bandas, van a ver cómo se modifican las bandas. Arriba tienen un músculo relajado, abajo hay un músculo contraído. Acuérdense qué es lo que había en la banda A, qué es lo que había en la banda I. Y miren cómo varían esos tamaños. ¿Por qué? Porque el filamento fino se desliza sobre el grueso. Entonces se modifican algunas de las bandas que se producían. Miren cómo cambia el tamaño del sarcómero. Acuérdense que un sarcómero va de una disco Z a otro disco Z, perdón, línea Z a línea Z. Cómo modifican su tamaño. Esta es una pregunta que a mí me gusta hacerla bastante, creo que la hago siempre en los parciales. ¿Cuándo se produce una relajación muscular? Tenemos, cuando se hace la estimulación nerviosa, recién hablábamos de que había un expulso nervioso que venía desde la médula a través de la motoneurona alfa. Si eso no está, no se puede producir la contracción. Entonces, lo que uno tiene que saber es, a ver, si no se produce la estimulación de la motoneurona alfa, ¿qué es lo que no va a aparecer? Y no se va a producir el potencial de acción. Si no hay potencial de acción, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Y así vamos caminando ida y vuelta por todo el camino de la contracción muscular. Que esto es lo que cuando tenemos clases yo voy y vengo con preguntas para que no sea algo de memoria y se entienda el proceso, cuáles son las condiciones para que se dé. Segundo punto, el calcio vuelve al retículo y no se une a la actina y a la miosina. Como ya lo dijimos, si el calcio no aparece, nuestra actina nunca libera su sitio activo. Entonces nunca se puede unir a la miosina. Y por último, que no haya ATP. Lo voy a decir por las dudas, pero ya lo deberíamos saber. Si no hay ATP, la cabeza de miosina no lo puede hidrolizar, no puede usar esa energía del ATP para producir el desplazamiento de la actina sobre ella, el golpe de fuerza, los puentes cruzados que hablamos al principio. Acá lo que tenemos son las propiedades del músculo. Vamos a tener dos, contractilidad y elasticidad. Este es un tema que si lo leen en algún libro puede aparecer alguna otra. La contractilidad es la capacidad que tiene el músculo de acortarse y la elasticidad es la capacidad que tiene de deformarse y volver a tomar la forma inicial luego de que esa deformación concluyó o que la fuerza que lo deformó concluyó. Es el típico ejemplo de una gomita elástica o una bandita elástica que uno la estira y cuando la suelta vuelve a su forma original. Bien, acá tenemos otro tema así teórico, bien puntual, que lo que nos une un poquito lo que venimos viendo. Los componentes mecánicos tenemos activos y pasivos. Dentro de activos, a nivel contráctil, tenemos las miofibrillas, ya lo vimos, la actina, la miosina. Y a nivel pasivos tenemos los elementos no contráctiles, el tejido conjuntivo elástico. En serie y en paralelo, son dos palabras. Los vagones de un tren van en serie, van uno atrás del otro. En cambio, las vías del tren van en paralelo. Imagínense algo paralelo, tiene una cosa al lado de la otra y no se tocan nunca, y en serie es uno atrás del otro. Una fila para entrar a un banco es algo en serie también. Los tendones y las líneas Z. Imagínense una miofibrilla. Vayan a la primera foto que vimos del músculo cuando hablamos de las fascias que lo envolvían, de las envolturas del músculo. Teníamos el tendón y del tendón hacia adentro del músculo había un montón de miofibrillas que tenían un disco Z, otro línea Z, otra línea Z, porque las líneas Z lo que hacían eran dividir sarcómeros, es decir, una miofibrilla es un montón de sarcómeros en serie también. Y en paralelo tenemos a nuestras envolturas divinas, epimicio, perimicio y endomicio. Acuérdense que lo que hacían era unificar el tejido. Nosotros teníamos un montón de fibras musculares sueltas que se iban agrupando en fascículos, envueltas por estas capas. Eso es todo lo que hay que saber. Cualquier duda me lo preguntan, por favor, no de memoria, hay que comprender qué es en serie y qué es en paralelo.
Hacemos otra pausa acá, repasando las partes más importantes de la contracción muscular, que es un puente cruzado, las fases de formación, puente cruzado o teoría del deslizamiento. Después tenemos que poder detallar un proceso de contracción, no de forma de memoria, sino saber qué tiene que suceder, un impulso nervioso, la palabra acetilcolina, la palabra calcio, la palabra actina, miocina, filamento fino, filamento grueso, troponina, tropomiosina, todo eso. ¿Y cómo se relaja un músculo? ¿Qué tiene que pasar para que un músculo se relaje? Y después también cuáles son las propiedades del músculo y los componentes mecánicos musculares. Bueno, en la clase pasada hablamos un poco de los componentes mecánicos musculares, donde entraban las miofibrillas contráctiles y la parte del tejido conjuntivo que era no contráctil. En eso acuérdense que teníamos los tendones o las envolturas que tenía el músculo, que fue lo que vimos en la primera clase. Nuestros tejidos, la propiedad que tiene el músculo, que también lo vimos en la clase pasada, es la capacidad de contraerse. Lo que vamos a ver hoy son los tipos de contracción que hay. Ahí vamos a hablar de 3 tipos de contracción, que son los que para mí, hoy por hoy, son los más importantes y no tenemos que hacer hincapié. Que son la contracción isométrica, que es la del medio, concéntrica a la derecha, excéntrica a la izquierda. Este tipo de contracciones se las llama también anisométricas porque no justamente lo que no hacen es mantener el movimiento. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una. La contracción isométrica es la que está ahí en el medio. En la próxima diapo hay un cuadrito que resume ciertas características. Es cuando yo mantengo un movimiento. Cualquiera puede haber en casa, como nos va a hacer siempre en clase, levantar la mano y dejar el brazo levantado en abducción, como si fuera el brazo separándose de la línea media del cuerpo. Esa es una contracción isométrica. Hay una resistencia estática, no hay movimiento. Lo que va a pasar es la deformación del músculo. ¿Por qué? Porque el músculo sí se empieza a contraer. Pero no muevo el peso, lo aguanto. Bien, cuando vamos a la parte de la derecha, que hay una contracción concéntrica, ahí lo que tenemos es una resistencia constante, es decir, la fuerza es siempre la misma. Y lo que hago es mover esa resistencia y la voy ganando. Se habla de una fase positiva porque yo le gano a esa resistencia. Lo que va a pasar acá es que se va a cortar mi músculo, lo van a ver ustedes. Bien. En cambio, cuando hablamos de una contracción excéntrica, que se usa mucho, no es tan fácil a veces lograrla, lo que se habla es de que hay un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque esta resistencia constante me va ganando. Es decir, es tanta la fuerza, es tanto el peso de esta resistencia que mi fuerza sigue estando. Porque yo no hago, en este ejemplo, la extensión de codo gracias al tríceps, sino que yo voy estirando mi bíceps, que es el que me flexiona el codo, y de esa forma voy trabajando la fuerza del músculo que se va venciendo, es decir, le va ganando el peso. Es difícil, lo volvemos a repetir en la próxima. Bien, lo que vamos a hablar acá es un poquito lo que hablamos antes. Tenemos contracciones isométricas, que son las de la última columna, donde no va a haber un desplazamiento, no va a haber un movimiento. Si miran en el cuadro, movimiento estático. Trabajo externo es nulo. No varía la longitud muscular. Y lo que dice en elástico en serie y elástico en paralelo, acuérdense, ¿qué había en serie y qué había en paralelo? En serie teníamos los tendones, piensen que es donde finaliza, y los discos Z. Acuérdense que cada fibra muscular es un disco Z al lado del otro. Y en paralelo son las envolturas del músculo. Pensemos, ¿por qué se va a estirar nuestro componente que está en serie? Porque el músculo se va a contraer, pero no se va a desplazar. Entonces, la tensión va a salir toda de esos componentes que están en serie. A ver, como siempre les digo en un cuadro, veamos qué es lo que tenemos que identificar.
Cuando hablamos de concéntrica y excéntrica vamos a hablar de anisotónicas. ¿Por qué? Porque el músculo se va a variar la tensión y va a variar su contracción y su acortamiento. Si nosotros, como dijimos antes, le ganamos a la fuerza, nuestros puntos de inserción se van a acercar. En cambio, si la fuerza, la resistencia, el peso nos gana, vamos a seguir haciendo una contracción, pero se van a alejar, nuestro músculo se va a estirar. Entonces vamos de nuevo al cuadro. ¿Son dinámicas? Sí, porque en las dos hay desplazamientos. Positivo o negativo, antes lo hablamos, cuando yo le gano a ese peso que estoy movilizando, es un trabajo positivo. Cuando el peso me gana a mí, es un trabajo externo. Longitud muscular. Se acercan los puntos de inserción, se acorta. Se alarga, se alejan los puntos de inserción. Bien, elástico en serie. Acuérdense de quiénes eran, tendones y disco Z. Se estira mucho en la excéntrica. Piense que se alarga el músculo, entonces tiene sentido que se estire mucho. Y a nivel de la parte paralela, que son las fibras, las envolturas musculares, se estira la excéntrica y no se estira la concéntrica. ¿Qué es lo que me importa a mí acá? Que nos quede claro el trabajo externo, en cuál es el movimiento, y lo más importante es la longitud muscular. Lo elástico en serie y en paralelo es importante, pero es un poco más complejo de comprender. Abajo tenemos otro tipo de contracción que es más difícil de conseguir, hay máquinas que lo hacen. Contracción isocinética, donde la velocidad del movimiento es constante. Si alguna vez hizo alguna evaluación de rodilla o alguna rehabilitación de rodilla, ahí se puede trabajar. Es una máquina que a vos te mueve a velocidad constante la pierna. Entonces, vas trabajando el músculo en diferentes cargas. Ahí tienen un gráfico donde lo que varía es velocidad de acortamiento en función de la carga. A máxima velocidad de acortamiento y a carga máxima, velocidad 0. Es un gráfico distinto, es un gráfico de carga-velocidad. Acá tienen una imagen que representa cada uno de los 4 tipos de fuerzas que nombramos recién. La primera imagen a la izquierda es isométrica, la imagen a la derecha en la primera fila es excéntrica, la segunda imagen a la izquierda es concéntrica y la isocinética con la máquina que le permite hacer la misma velocidad en todo el movimiento. Vamos a nombrar 4 clasificaciones del músculo estriado. Acá tenemos, según la dimensión que predomina, donde vamos a hablar de músculos largos, como por ejemplo el bíceps, músculos anchos, como el dorsal ancho que está en la espalda, músculos cortos, como el pronador redondo, o curvilíneos, como el orbicular. Son diferentes clasificaciones que tenemos en todo el cuerpo. También los podemos clasificar según la cantidad de vientres musculares, simples, compuestos, por ejemplo el bíceps o el sartorio, tienen diferente cantidad de vientres musculares. Bien, continuamos. Continuando con la clasificación, tenemos según la relación músculo-tendón, los vamos a poder clasificar en fusiformes o peniformes. En la próxima diapositiva hay una imagen sobre esto. Los músculos fusiformes son longilíneos, tienen fibras verticales, en cambio los peniformes forman diferentes inclinaciones con respecto al tendón. Recordemos que el tendón es el punto final del músculo. Y también los podemos clasificar según el tipo de fibras en rojos o tónicos, que son las fibras tipo 1, o en blancos o fásicos, que son las fibras tipo 2, que las describiremos más adelante en un cuadro.
Acá les dejo una imagen sobre las dos de las 4 clasificaciones que vimos recién. La primera con respecto a la longitud, a la dimensión que predomina, que pueden ser largos, cortos, anchos u orbiculares. Y luego tenemos una según la relación músculo-tendón. Tenemos los fusiformes, miren cómo son lineales, de fibras largas, paralelas entre sí. Y al lado tenemos a los músculos peniformes que tienen oblicuidad en sus fibras. Ya vamos a ver más adelante las características, pero los fusiformes son músculos de velocidad, los peniformes tienen mayor capacidad de brindar fuerza. Bien, tipos de fibras musculares. Ya vimos que tenemos, como les expliqué antes, músculos que sirven para la postura, músculos que sirven para los movimientos más rápidos. Bueno, las fibras las clasificamos en dos tipos, lentas y rápidas. Las fibras tipo 1 son las que se llaman lentas, las fibras tipo 2 son las que son más rápidas. Acá hay unas intermedias y según de donde lo lean va a haber otro tipo de fibras más. Concentrémonos en lentas y rápidas. Pensemos, ¿para qué tipo de ejercicios pueden estar fibras lentas? ¿Para cuáles van a estar fibras rápidas? ¿Para qué tipo de actividades? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos un cuadro larguísimo. Nadie les va a pedir que sepan este cuadro de memoria, pero sí tenemos que comprender los diferentes puntos de la primera columna para saber en qué tipo de fibra va. Algo que vimos, me parece que la primera clase, la de contracción muscular, hablamos de que cuando el músculo necesita mucha precisión, recibe muchos más nervios que se encargan de eso. Eso va a aparecer en este cuadro. Bien, a ver, vamos a ir a lo más importante. Todavía no sabemos lo que es el glucógeno, pero tiene que ver con la obtención de energía para las actividades. Entonces, acá dice contenido de glucógeno en el punto número 3. Pensemos, si yo voy a necesitar energía rápido, voy a necesitar que haya mucho contenido de glucógeno. ¿Para qué? Para poder obtenerlo rápido. ¿Y eso qué va a hacer? ¿En las fibras lentas o en las rápidas? En las rápidas. Las fibras lentas son las que vamos a necesitar usarlas durante mucho tiempo, que no se cansen, que aguanten. Entonces pensemos, ¿qué van a necesitar? Y sí, seguramente más oxígeno. ¿Se van a cansar más rápido? Y no, vamos a ver, resistencia a la fatiga, alta. ¿Qué significa una alta resistencia a la fatiga? Es que no me canso. Yo con fibras lentas no me canso. Empiecen a pensar en qué ejercicios habrá mayor predominio de fibras lentas, en cuáles mayor predominio de fibras rápidas. Velocidad de contracción en un músculo que se mueve rápido. ¿Yo quiero que se contraiga rápido o que, no, bueno, tranquilo, no pasa nada? Es exactamente lo mismo. Interpreten el cuadro, no solo estudien de memoria porque yo este cuadro no lo tomo de memoria. Sí hago preguntas, pero tienen que ver con el sentido de entender la función de una fibra rápida y de una fibra lenta. Entender en qué tipo de actividad. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Sistema energético predominante. En las lentas va el aeróbico. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de larga duración, yo voy a usar mayor componente de fibras lentas. Pensemos, en una maratón, que yo tengo que aguantar durante 42 kilómetros corriendo. ¿Voy a usar fibras rápidas, que se me van a cansar rápido, o voy a usar fibras lentas? Fibras lentas. En una carrera de 100 metros, yo voy a usar fibras lentas, que les cuesta activarse, que no tienen la energía ahí a flor de piel, que lo único que tienen es mucho oxígeno. No, voy a usar fibras rápidas en una carrera de 100 metros. Así es como se analiza el cuadro. Cualquier pregunta me escriben. Bien, última parte del video. Clasificación según la participación en el movimiento. Como estamos viendo el sistema muscular y estamos dando un cierre a todo lo que es la fuerza y el movimiento, vamos a ver, acá y vimos la contracción muscular, acá tenemos que ver ciertas palabras para poder hablar de los movimientos. Agonistas, antagonistas son los más importantes. Sinergistas, estabilizadores y neutralizadores colaboran en cuando hablamos de un movimiento, pero nadie puede equivocarse en
este cuadro. Bien, agonista, motor principal de movimiento. Pensemos en cualquier movimiento. El músculo principal que lo produce es el músculo agonista. Hablamos de una extensión de rodilla, el cuádriceps es nuestro músculo agonista. Hablamos en una flexión de rodilla, isquiotibiales o bíceps crural son nuestros, femoral, perdón, son nuestros músculos agonistas. En una extensión del pie, el tríceps sural o gemelo sóleo. Hablamos de una extensión de codo, el tríceps braquial. Hablamos de una flexión de codo, ahí siempre aparece el bíceps, pero también está el braquial anterior. Y así tenemos un montón de músculos, flexión de tronco, tenemos los abdominales, extensión de columna, masa común. La idea es saber que cuando hacemos un movimiento, el motor principal, el que lo ejecuta principalmente, el que sí o sí tiene que estar en ese movimiento, en una abducción de hombro, el deltoides o el supraespinoso. Bien, antagonista es el opuesto a ese principal del movimiento. Es decir, si yo estoy haciendo la extensión de rodilla, hablamos del cuádriceps, el antagonista es el que hace el movimiento opuesto. Para eso tenemos que saber movimientos. Yo sé que si la flexión es un movimiento, su movimiento opuesto es la extensión. Si yo sé cuál es el músculo flexor, puedo saber cuál es el músculo extensor. Yo sé cuál es el músculo agonista para este movimiento, puedo saber cuál es el músculo antagonista. Sinergistas, músculos que realizan funciones semejantes. Es decir, yo tengo un músculo principal y tengo músculos que lo pueden colaborar. Tengo músculos accesorios, pero también tengo músculos sinergistas que realizan funciones semejantes. Estabilizadores. Mantienen una parte específica del cuerpo en una posición estable, permitiendo al agonista contraerse y mover las palancas. Muchas veces para poder hacer un movimiento, yo tengo que tener estable otra parte. Por ejemplo, yo puedo mantener estabilizada mi cadera para poder realizar movimientos de flexo-extensión de la pierna. Bien. Y neutralizadores previenen de acciones indeseables de otros músculos. Lo que hacen es como si fuera bloquear otros movimientos. A tener en claro, agonistas, antagonistas, hasta sinergistas, vienen a ser los más importantes, estabilizadores y neutralizadores. No confundir motor principal con el que realiza el movimiento opuesto al agonista o al principal. Suele preguntarse esto. Acá queda un ejemplo de lo que acabamos de ver en la flexión del codo. Último resumen. Tengan en cuenta que es un video largo, pero es re importante saber cómo funcionan nuestros músculos, cómo se contraen, los tipos de fibras, etc. Las mitocondrias. Contracción muscular. Sí. ATP Records. Los mitocondrios. Te quiero tanto que te voy a explicar placa motora o neuromuscular como refieren libros de medicina, química y fisiología. Hay un impulso que viaja a través de las neuronas y se va a producir en la hendidura, sinapsis entre axones y las fibras musculares. La tropomioxina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miocina. Va a depender de calcio y troponina, la ATPasa que se encuentra dentro de la miocina. Va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miocina. Motoneurona llegando al terminal de su axón, muchas vesículas en su interior de acetilcolina
que es un neurotransmisor y se liberan, difunden a través de la membrana y se va a generar un potencial, el cual va a liberar el calcio intracelular. La tropomiosina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miosina. Va a depender de calcio y troponina, la ATPasa que se encuentra dentro de la miosina. Va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miosina. Esta fue una realización hecha con mucho amor y dedicación por Isaac, Henry y Saúl, para que puedas aprender cantando el mecanismo de la contracción muscular.